Miren, la sociedad dominicana en los últimos días hemos visto diferentes escenas que se han repetido, de violencia, de ira, de accidentes, de tragedias. Y en medio de todo esto hay una reacción que continúa preocupando. En el día de ayer hablábamos con el doctor Héctor Guerrero Heredia porque nos preguntábamos, ¿y será un deterioro que hay de la salud mental? Y él hablaba de la salud social. Y esa falta de empatía, esa falta de que me duela lo ajeno, que me importe, eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero esto tiene una explicación más profunda, porque ayer yo buscando, leyendo y hacía una radiografía en mi cabeza de todos estos eventos, me recordé de Francis Bacon, ese pensador moderno del siglo XVI y XVII que nos regaló el desarrollo, ese aporte de los ídolos. Y tú dirás, ¿vamos a hablar de religión? No. Francis Bacon en el siglo XVI y XVII hablaba de los ídolos como esa distorsión mental sobre los errores, esas formas equívocas de percibir lo que es la realidad y cómo esos errores o prejuicios, esas distorsiones de la realidad son los que lideran los momentos. Y él lo dividió en tres, y es de lo que quiero concentrarme, hablar en este comentario. Él hablaba del ídolo de tribu, esos errores que son de la colectividad, de la sociedad. Hablaba del ídolo de caverna, esos errores que son individuales de mi comportamiento. Hablaba del ídolo de foro, esos que responden a los errores del lenguaje. Y también pensaba en todo lo que ha sucedido y decía, wow, estamos viviendo de manera, están confluyendo los tres ídolos socialmente en este momento. Porque Bacon detectó este problema en el siglo XVI. En pleno siglo XXI seguimos viendo estos comportamientos. El ídolo de tribu son errores que por naturaleza propia, la humanidad, la colectividad lo cree y lo asume. Lo repetimos porque lo vemos y lo asumimos como sociedad. Lo repetimos como sociedad porque lo vemos como algo totalmente normal. Cruzar en rojo se ha vuelto algo normal. Usar el celular manejando se ha vuelto normal. Incumplir con la ley de tránsito se ha vuelto normal. O sea, la tribu ha decidido que esa sea la normalidad porque no hay un régimen de consecuencia, no pasa nada. Y en el ídolo de caverna, que son mis responsabilidades particulares, personales, que están ligadas a mis experiencias, a mis creencias, porque nosotros los seres humanos, que somos recipientes que llegamos vacíos, nos vamos permeando y nos vamos llenando de la cultura, de la religión, del contexto social en el que nos toca. Y esto define intención, esto define carácter, esto define propósito. Y con esa definición, entonces yo salgo a la calle permeado de esa experiencia personal. Ojo, todos tenemos una muy distinta. Entonces, de repente tenemos una caverna mental los seres humanos. Pero también está el ídolo de foro, que es ese deterioro del lenguaje. Ayer se presentaba un video aquí de un joven que por buscar sonido, él hizo propias palabras de otros influencers que tenemos en los medios de comunicación, que son quienes están marcando la agenda, son quienes definen cuáles son las nuevas palabras. Y recordaba yo también a Ferdinand de Saussure, que decía que el lenguaje es uno solo, el lenguaje humano. Pero también Ferdinand decía que la lengua la hace el hablante. Y si la lengua la hace el hablante, y justamente la palabra motoconchista, la Real Academia de la Lengua la aprobó porque sociedades como la de nosotros que utilizan este transporte y que está normalizado, vamos a normalizar entonces el deterioro de la lengua, este error de tribu, de foro, perdón, vamos a racionalizarlo, lo vamos a aceptar como bueno y válido este deterioro que está teniendo la lengua, de quienes están marcando la tendencia, y seguimos viendo en plataformas digitales esta proliferación de mensajes, de discursos de odio, de manipulación. Esa es la calle, y como la calle actúa y se comporta así, yo me monto en este discurso, yo hablo de esta manera, yo apropio palabras para entrar en la onda, para buscar el like, para buscar el view, o para volverme viral, como el joven de ayer, que lo único que pretendía era volverse viral. Y si llevamos estos tres ídolos de Francis Bacon, tú me dirás, Paola, ¿qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo? Encajan más de lo que quizás parece. Porque cuando hablamos de accidentes de tránsito, lo que ocurrió en la 6 de noviembre, esa mujer embarazada que perdió la vida con un infante y ese señor,
Cuando vemos que en el transporte público, cuando vemos en las calles que siguen circulando las chatarras, cuando vemos al sector privado también, porque vimos ayer un autobús de Caribe Express que pudo haber ocasionado también un desorden en el tránsito, pudo haber embestido a algunas personas, se pudo haber descarrilado y nadie dice nada. Cuando vemos esta violencia de lo que sucedió con David, cómo fue perseguido, cómo fue ejecutado por una manada de inconscientes, cuando vemos la niña que apareció en la mochila, en los girasoles, cuando vemos la otra joven que fue encontrada sepultada en una villa, entonces sí, los ídolos de Francis Bacon están encajando perfectamente en este momento. Y a veces no es que, es como vemos esta realidad, cómo la traducimos, cómo la interpretamos y cómo la hacemos de nosotros porque se ha normalizado. Señores, hay que extirpar de la sociedad dominicana la violencia. Hay que extirpar de la sociedad dominicana la ira. Hay que extirpar que hayan hombres y mujeres que continúen violentando las leyes y no pase absolutamente nada. Tenemos un marco normativo para todos los casos. Vamos a aplicarlo. El régimen de consecuencia es importante, porque si no, esta sociedad va a ir cada vez más en deterioro.